Bueno, estamos con alguien que es portador de un apellido ilustre en la política santafesina al menos. Señor Esteves está aquí con nosotros, precandidato a intendente por la ciudad de Rosario y a fuerza de ser sincero le tenemos que preguntar lo mismo que le vamos a preguntar a la mayoría. Creo, Esteves, ¿qué tal? Buen día ante todo. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Es una de las, uno de los procesos electorales más ajenos a la gente. Y le digo por qué. Primero porque no se entienden las alianzas. Ustedes con el PRO, la Cámpora ¿con quién está? Con la vicegobernadora. La verdad que hay cosas que realmente no se entienden. Aparece un fenómeno como el de Milei que para mí es marginal, pero algo está planteando. Y la lejanía de la mayoría de la gente respecto a todo lo que pasa, a pesar de que son elecciones internas. Sí, a ver, son muchos temas los que... No, son muchos temas, pero conforman un cóctel medio complejo. Creo que la de hecho, hoy, las elecciones en las provincias tuvieron poca participación. 40% de gente que no votó, votó en blanco. Sí, es así. Pero bueno, esto es producto de que hoy la política como herramienta para abordar los problemas de la gente es parte del problema y no de la solución. Y esto creo que la gente lo percibe desde el punto de vista en que cada uno se pelea a muerte con el otro pensando de que tiene la razón y que el problema de todos los males es el adversario, ¿no? Y este país viene en ese capítulo de discusiones infructuosas desde hace bastante tiempo. Después, vos mencionás una cuestión que tiene que ver con esto de las distintas miradas o ideologías políticas trabajando en conjunto o no en conjunto. El Partido Socialista en esta provincia tiene una historia de trabajar con sectores políticos con los que piensa distinto. Y en este pero caso... no tan distinto. Bueno, yo no quisiera entrar si en querés un te digo revisionismo el final de la entrevista. Pero... Si ustedes se mantenían hace un año que decidieron esa alianza al margen, hoy era una elección de 3 y ahora es una elección de 2. Pero nosotros tenemos y en la elección de 3 me parece que el socialismo le iba a ir muy bien. Pero nosotros tenemos una responsabilidad que tiene que ver con asegurar la construcción de una alternativa en Santa Fe al gobierno de Omar Perotti. Eso seguro. Y eso lo hacemos con las mismas personas y sectores políticos, con aciertos y con errores, con diferencias y con coincidencias con los que trabajamos los últimos 30 años. Y esto es algo que nosotros lo entendemos para la Argentina, no solamente para Santa Fe. Vos recién mencionabas lo de otros partidos políticos, ¿no? Bueno, es que el problema es que también hoy el debate político se da en base a un relato que no tiene nada que ver con la realidad de la gente. Esto de la izquierda y la derecha, y miren, yo creo en la política, creo en las ideologías, es una brújula, un horizonte en el que uno va y camina, una dirección, ¿no? Es, digamos, cómo uno ve el mundo. Ahora, estamos en un país que tiene más del 100% de inflación, estamos en un país que no tiene Procurador General de la Nación, estamos en un país donde más de la mitad de los chicos están bajo la línea de pobreza y donde cada vez los índices son peores, gobierne quien gobierne. Entonces, me parece que hay determinados debates que se dan de una manera totalmente alejada de los problemas de la gente y no se puede mostrar solución. Toque a quien le toque gobernar. Creo que hay que bajar los niveles de confrontación, bajar los niveles de soberbia, tender a esto que siempre se habla, ¿no? La necesidad de un acuerdo, se habla muchas veces del Pacto de la Moncloa. El Pacto de la Moncloa no fue que se sentaron a tomar un café y se pusieron de acuerdo de muy buena gana. Hubo digamos, contradicciones muy importantes arriba de esa mesa que el sistema político español... El Pacto de la Moncloa fue un pacto con hizo... España, que ahora pasó a la historia como un gran pacto. Yo no sé si fue tan grande o no, pero de hecho quienes lo firmaron, muchos lo firmaron con los dientes apretados y cuando salieron de ahí, muchos de sus seguidores le dijeron traidores. Exactamente. Pero les sirvió para organizar el país que salía de una... España tenía, antes del Pacto de la Moncloa, un PBI per cápita menor al de Argentina. Me da vergüenza decirlo, pero era así. Sí. Bueno, pero esto no se ve. ¿Podemos bajar al territorio rosarino? Con todo gusto. En Rosario se enfrentan varios problemas que hacen crisis en la cuestión de la inseguridad. Para mí la inseguridad está reflejando otras cosas que están pasando. Primero, que han desaparecido grandes dirigentes. Bueno, algunos por la maldita cuestión de la edad, otros por la pandemia, otros porque, no sé, pero a veces yo digo siempre lo mismo. Yo no me llevaba tan bien con Roberto Palladini en cuanto a la ideología o con Boglione, pero eran tipos que iban para adelante. Y dentro de la dirigencia política había 2 o 3 personas que se peleaban, hacían lo que pasaba, pero Rosario iba para adelante, se frenó.
Se frenó, es así, no hay Se un proyecto. frenó, y se frenó, y se clavó, y está ahí frenada. Pero la clave está en lo que vos acabas de mencionar, ¿eh? Digo, Rosario tenía un rumbo y venía con un ritmo de transformaciones que se frenó totalmente. Pero también, cuando la ciudad avanzó, no era porque era la idea de una persona que estaba gobernando. Era la idea de una ciudad que empujaba, ¿no? Sí. Vos mencionabas, la Bolsa de Comercio, instituciones. Había una articulación público-privado, instituciones de la sociedad civil, que hoy eso no está, no existe. No, está muy disperso. Porque, está muy disperso. Al haber, ¿cuántos candidatos a intendente debe haber? No, pero se tomó 20. Se tomó la decisión. Bueno, hay un montón de entidades empresariales también que representan un poquitito de Sí, cada uno. hay una dispersión, pero el Estado, lejos de convocar a eso, lo ha disuelto, porque el Consejo Económico y Social de esta ciudad que funcionaba, hoy no está funcionando. Y ese sería un objetivo central para poner a toda la ciudad atrás de un único objetivo, que es pacificar a Rosario. Eso es cierto, el Consejo Económico y Social funcionaba. Se peleaban como locos, pero está bien, pero, Es pero un ámbito funcionaba. de discusión. ¿Por dónde le tomamos el rabo a Rosario? ¿Cómo lo hacemos crecer de nuevo? Primero teniendo un rumbo, una mirada a mediano plazo, no solamente un intendente, sino una convocatoria, como te decía recién, a distintas instituciones de la sociedad civil que representan desde la Bolsa de Comercio hasta el club de barrio, del barrio más pobre de Rosario. Todo eso que sucede en Rosario hoy para mí es la fuerza que a nosotros nos permite salir del pozo en el que estamos. El pozo en el que estamos está compuesto por muchos elementos, pero particularmente por la violencia y por la inseguridad. Y en eso hay que tener una respuesta extraordinaria por parte del Estado a una situación que es extraordinaria. ¿Pero Nunca qué puede jamás... hacer un intendente por la seguridad así explícita? No, bueno, si muchas lo toma cosas, como un hecho aislado. Muchas cosas. Empiezo por la primera, fortalecer la Secretaría de Control. Hoy la Secretaría de Control tiene por lo menos un tercio menos de trabajadores que lo que tenía en el 2019. No ha habido una inversión en materia de comprar Cuando movilidad. se habla de Secretaría de Control, tecnología. ¿de qué se habla? ¿De la GUM o de No, de toda los la inspectores? Secretaría de Control, que son, bueno, la GUM no existe más, pero que es control urbano, que tiene que ver con fiscalización del tránsito, por supuesto, del transporte público, y el orden y la aplicación del Código de Convivencia nuevo que hay en la ciudad, que es digamos, el primer paso del control tiene que dar el municipio. La cantidad de motos que hay hoy por toda la ciudad sin responsabilidad del patentes, control es del municipio. bueno, es del municipio. Entonces, después por supuesto que eso tiene que ir acompañado de las fuerzas de seguridad provinciales, es decir, la policía y las fuerzas federales, sobre todo en los lugares más complicados, porque Oscar, si vos vas a hacer un análisis de lo que pasa hoy en Rosario, el 80% de los homicidios se dan en 12 barrios de la ciudad. Rosario tiene casi 190 barrios. En esos 12 barrios de la ciudad, nosotros no vemos que el Estado esté presente, ni en iluminación, ni en higiene, ni en transporte, ni siquiera en los recorridos, pero tampoco en la frecuencia del transporte, ni tampoco en los centros de salud, que era algo distintivo. Hoy los centros de salud también hay que repensarlos por los graves problemas, por ejemplo, de adicciones que hay, que la salud pública la verdad es que nunca abordó ese tema con la fuerza que sí abordaron otros temas. Bueno, es un nuevo paradigma porque es un nuevo momento de la ciudad y porque es un nuevo momento de la sociedad, ¿no? Entonces, todas esas cosas hacen a la seguridad y hacen a un trabajo que pueda hacer el intendente. Con el presupuesto que tiene Rosario, difícilmente lo puede hacer. No, yo creo que, a ver, hay una discusión en torno a eso. Rosario hizo muchas cosas teniendo proyectos, y acá te doy un ejemplo muy concreto. La Secretaría de Integración Sociourbana es a nivel nacional, ¿sí? Hay un fondo de integración sociourbana. Ese fondo tiene 222.000 millones asignados, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque es importante entender la importancia de los proyectos. En Rosario... Perdón, pero empecemos de nuevo. ¿La Secretaría? De Integración Sociourbana... Es nacional. Es nacional, del Gobierno Nacional. Tiene un fondo de integración sociourbana, es de 200.000 millones de pesos. Yo hago el 4%, son 8.000 millones de pesos, tendría que ser para Rosario. Bueno, es un número ese. Yo te digo el número que hay hoy en Rosario. De 110 barrios populares que hay en esta ciudad, hay abordaje, intervenciones solamente en 8. La obra que le dio el Fondo de Integración Sociourbana es de 600 millones de pesos. Solamente, pero si hacemos la proporción, corresponde a 8.000, ¿no? Exactamente, pero solamente pusieron la mitad de ese dinero. Vos vas a la ciudad de Avellaneda, en el norte de la provincia, 30.000 habitantes,
tiene 1.600 millones en proyectos. ¿Pero de qué depende eso? ¿De la voluntad del gobierno nacional o de un reclamo que no se hizo? Tiene que tener proyectos y que tiene que estar en Buenos Aires gestionando. Es una contraprestación a partir de presentación de proyectos. Exactamente, esto es así. De más está decir que la ausencia del gobierno provincial y nacional es atroz en la ciudad de Rosario, que han abandonado por completo a la ciudad de Rosario. Sí, no hay más obra, en Rosario no hay obra. De eso olvídense, pero ni en obra, ni en institucionalidad, ni en fuerzas federales, en nada. Pero el intendente tiene que tener los proyectos. ¿Por qué en Pérez está el doble de la inversión? ¿Por qué en la ciudad? Porque Pérez, bueno, vamos a suponer que exista como criterio de gobierno esto de que sos de signo político distinto o igual. Bueno, Pérez es el mismo signo político que el gobierno provincial y el gobierno nacional. Ahora, la ciudad de Avellaneda en el norte de la provincia, no, es totalmente contrario. Sin embargo, hay proyectos que están. Vos hablás con el intendente, le preguntás por qué y te dice, porque vivo en Buenos Aires gestionando. Esa es la diferencia. Un intendente que haga menos política y más gestión. Perdón, desde este programa sostenemos que para abordar los problemas estructurales de infraestructura, lo que te hace mejor a la vida a mediano plazo, Rosario sola ya no puede y tiene que crear un organismo que incorpore a las 6, 7 localidades aledañas, primero porque ha habido un éxodo de rosarinos que están viviendo allí, segundo porque somos la parte de lo que más aportamos a la riqueza nacional y al arca del Estado Nacional. En ese entendimiento nos parece que debería haber una sola CGT, no 20 o ninguna, como hay, que todas las entidades empresariales tendrían que estar metidas dentro de la bolsa, y aunque sea que se peleen, pero no importa, y que haya un Interland que esté integrando a toda esta, porque solo Rosario ya no hace más nada. Y su peso relativo frente a las 7 comunas, si las sumamos, es cada vez más chiquito, no es cada vez más grande. Sí. Primero hay que construir un lobby para Rosario, porque hoy otras ciudades, como por ejemplo Córdoba, tienen un rol que Rosario lo ha perdido porque lo tenía, tanto en la nocturnidad como en la cultura, como en espectáculos públicos, como un lugar turístico, ¿no? Eso lo hemos ido perdiendo. Necesitamos recuperarlo. Rosario es mucho más que la intendencia y que el intendente. El poder radica en estas instituciones y en esa articulación público-privado e instituciones de la sociedad civil que hacen construir una mirada común y empujar todos juntos en una misma dirección. Y por supuesto que hay temas, como por ejemplo el transporte, el abordaje de los residuos. Ya tendría que tener un tren interurbano, pero hace 10 años tendría que si no se toman de manera metropolitana, bueno, existe el ente de coordinación metropolitana que en los últimos años se le ha dado muy poca atención. ¿Cuántas ¿no? veces se reunió? Y esto, bueno, pero hay un plan estratégico metropolitano. Después no se siguen los planes, pero claro, porque cambian los gobiernos y está esta locura de que no se sigue con lo que se hizo anteriormente, pero en ese ámbito es fundamental para poder encontrar una respuesta a temas como el transporte y la basura para empezar a hablar, ¿no? Después hay otros temas pendientes en esta ciudad, como por ejemplo una planta de tratamiento de residuos cloacales. Ese es un desafío, es algo que nunca lo hemos podido abordar. Necesitamos efectivamente... Perdón, Aguas Provinciales tiene los proyectos ya desarrollados para varias plantas. No, falta la plata, digamos, ese es el problema. Sí, pero no la buscamos. Bueno, por eso digo, en ese aspecto creo que hay que ir a buscar créditos, como en su momento se hizo en la China ciudad. Se vinieron con desarrollo para Avellaneda, provincia de Buenos Aires, para el Gran Buenos Aires, y acá los proyectos están hechos hace muchos años. Creo que en la gestión de ustedes se hicieron esos proyectos. Sí. Los tienen ahí en la carpeta, los mira. Lanfranco los mira todos los días. Dice, ¿ustedes qué necesitarían? Miren, es una vergüenza que estemos tirando la caca al río. Pero es un problema ambiental ya, y creo que eso hay que abordarlo. Bueno, ustedes le tocan linterna, ¿cuáles son sus rivales? Vamos a ver las cuestiones prácticas. Pablo Hapkin, Charlie Cardoso y Miguel Tesandori. Con esos con esos tres tiene que competir. Sí. ¿Y por qué hay que votarlo usted? Porque tenemos un equipo que tiene experiencia, porque tenemos proyectos y porque tenemos el compromiso de hacernos cargo de lo que está sucediendo en Rosario. Creemos que esto tiene solución, pero hay que hacer las cosas de una manera diferente a la que se está haciendo. Por eso nosotros le pedimos a la gente que nos acompañe con su voto. Las experiencias tienen que ver con los gobiernos del pasado, digamos, ¿no? Pero que tuvieron aciertos y errores, pero que había un proyecto, que había un plan y había un rumbo. Bueno, queremos devolver a Rosario ese rumbo. ¿Qué sería lo principal que cambiaría en la forma de hacer las cosas? Bueno, fundamentalmente la forma de gobernar. No ser un gobierno cerrado, al contrario, necesitamos convocar a toda la fuerza de la ciudad y eso es a través de sus instituciones. La articulación público-privado e instituciones de la sociedad civil es el paso número 1 para poder llegar más lejos y conseguir más cosas. Y lo otro es abordar la situación puntual de la inseguridad y la violencia particularmente. Que todos tengamos como objetivo en los próximos 4 años pacificar a Rosario. Creo que eso con gestión se puede lograr.
Y eso hoy es lo que vemos que está fallando, porque hay cosas que hoy no se están haciendo y hace 3 años y medio se hacían. Entonces es una cuestión de gestión o de decisión política. Bueno, nosotros tenemos la decisión política de hacerlo, tenemos la experiencia y los equipos para poder llevarlo adelante. Cuando dice lo que hoy no se hace y se hacía hace 3 años y medio, hablamos de la cuestión social en los barrios, por ejemplo. Mirá, no, lamentablemente hablo de todo, desde los talleres culturales en los barrios, pasando por la idea de un transporte que no abarca la totalidad de la ciudad, siguiendo por el desfinanciamiento de muchas cuestiones de atención primaria de la salud, siguiendo por la Secretaría de Control, que también ha sido debilitada. Todo esto hace una sumatoria de elementos que hoy la ciudad esté como está, ¿no? Que te dicen que el transporte no funciona, que está sucia, que está todo con pozos por todos lados y no hay un plan de bacheo. Es una actitud que no corresponde, digamos, a quien tiene que gestionar una ciudad, ¿no? Y nosotros estamos en condiciones de garantizar que lo que se venía haciendo se puede seguir haciendo y que después hay que pelear por lo que corresponde, por supuesto, porque hay un gobierno provincial que tiene que tener su parte y un gobierno nacional que también. Pero esto, si se cocina o se quiere negociar entre 4 paredes, entre el intendente, el presidente o el gobernador, siempre Rosario va a salir perjudicada. Hay que levantar esta ciudad porque tiene una voz muy potente y plantarse donde corresponde. ¿De quién lo secundan como concejales? Bueno, Pablo Cegueso es nuestro primer candidato a concejal y Mónica Ferrero, que es concejal actualmente. Pablo Cegueso es una persona que estuvo a cargo de distintas responsabilidades en el municipio, justamente... El sargento Cegueso. Comandante Cegueso, justamente en la Secretaría de Control. Pero hoy te doy un ejemplo muy concreto. Cuando habría obra pública acá en el sur de Santa Fe y en la provincia. En un año, esa Secretaría de Control levantó 27.000 motos. Hoy no hay control de motos ni automóviles en ningún lado. Y hay motos ni siquiera con el la control patente de motos tapada. sin patente. No, lleno. Sí, hoy me pasaron 2. Pasaron semáforos rojos. Por supuesto, no cumplen ninguna norma. No, pero yo alivio. Cuanto más la moto sin patente que pase, cuanto más lejos esté de mí, mejor. Debería estar adentro, no en la calle. Sí, no debería estar en la calle. No debería estar en la calle. Bueno, le advierto que de esta entrevista la gente, la mayoría de los televidentes, por primera vez van a tener claro que usted va contra Hapkin, en esta interna. Sí. Hapkin, Cardoso Tesandori. y Tesandori. Así es. Si no aclaran esa situación, va a ser muy difícil ir a votar, ¿eh? Sí, porque obviamente que el clima no ayuda, el debate político espanta en vez de atraer, querer escuchar propuestas. Y la conformación de la lista no fueron como en otra época con actos públicos, con esas cosas que movían mucho a la gente, ¿eh? Así es. Hay que empezar del principio. ¿Y cuánto falta para la elección? No, poco, porque es 16 de julio. Estamos ya ahí a 20 días. Gracias, TV. A ustedes, muy amables.